Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy con el tema, ¿estás seguro de ser un cristiano verdadero? Así que iniciamos en este instante. Veamos como siempre, a la luz de la palabra de Dios, qué es lo correcto y qué es lo que debemos hacer cada vez que tengamos preguntas difíciles como la que tenemos en esta ocasión, y que Dios es el único que nos puede contestar a través de su palabra. Hay muchos que tratan a través de su pensamiento de responder y por ende dar respuestas de hombres, respuestas equivocadas que llevan a la confusión y al manejo errático de las almas de los que están aprendiendo. Solamente la Biblia tiene la verdad y la autoridad en cuanto a todas las preguntas espirituales y en cuanto al pasado, presente y futuro de los seres humanos. Ningún hombre tiene la autoridad ni la verdad absoluta en cuanto a la interpretación, claro, de la palabra de Dios y de las profecías. Por ello, no debería haber ningún tipo de enfrentamiento en cuanto a quién tiene la razón o no a una interpretación. Solo Dios tiene la verdad, y esta verdad es absoluta, ya que todo viene de Él. Pero lo que sí nos corresponde es hacer lo mejor de nosotros para agradarle a Dios. Por ello debemos estudiar la palabra y pedir discernimiento al Espíritu Santo para que pueda revelarnos la verdad sobre la hermosa y bendita palabra de Dios. Una vez dicho esto, quiero decirles que debemos dar a la palabra de Dios y cada una de sus enseñanzas el contexto más apropiado para poder entender el mensaje del texto en estudio. Cuando sacamos de contexto el texto, no permitimos que la palabra de Dios cumpla con el propósito para la cual ha sido creada. La palabra de Dios ha sido escrita para guiar al hombre hacia toda verdad. Quiero rescatar algo muy importante, y es que en muchos está el pensamiento, o puedo decir, creen que por asistir a la iglesia ya son verdaderos cristianos, mientras que no es por el hecho de congregarnos que lo somos, sino porque hemos decidido seguir a Cristo. Al seguirlo, somos transformados en nuevas vidas, en nuevas criaturas, dejando a un lado el pecado, y obedecemos su palabra. Es bueno congregarse, como lo dice la palabra de Dios, pero esta acción no será la que determine en una persona si es o no un verdadero cristiano, sino que la única forma de poder reconocer a un verdadero cristiano es a través de los frutos espirituales que presente por el hecho de seguirle en verdad a Cristo y haber sido renovado en su mente y corazón siendo una nueva criatura. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, verso 20, que por nuestros frutos se nos conocerá. Muchos de los que dicen ser cristianos se apartan de seguirle a Cristo, cayendo nuevamente en el mundo, o sucede que estando en las congregaciones cometen pecado, tal y cual lo hacían en el mundo. Por lo tanto, podemos decir que aquellas personas nunca nacieron de nuevo, ni recibieron la transformación vivificadora que produce el Espíritu Santo después de haber sido perdonados y hechos en Jesucristo, hijos de Dios. Hay muchos pecados que aquejan a aquellos que se dicen ser cristianos verdaderos, pero no lo son. Estos muestran ser personas del mundo infiltrados dentro de la iglesia. Estos continúan cometiendo adulterio, mintiendo, robando, practicando la idolatría, la fornicación, el fraude, el engaño, el ocultismo, la borrachera y muchas otras cosas más. Recordemos lo que había dicho en el estudio anterior, a el cual les invito a escucharlo. Se llama ¿Sabes lo que Dios aborrece? En este estudio me refería a que, aunque no deja de ser pecado el hecho de que un cristiano verdadero cometa sin querer o sin mala intención un pecado, Dios entiende la lucha de ya que el Espíritu Santo actúa haciendo que se arrepienta y sienta dolor al defraudar al Señor. Estos cristianos son los que levantan sus ojos a los cielos y piden perdón a Dios con todo su corazón y continúan el camino que conduce al reino de los cielos. Pero también existen aquellas personas que pecan con intención
o porque ese es el estilo de vida que han tenido antes de creer haber conocido a Cristo, que aún después de haber tenido la oportunidad, continúan practicando el pecado sin ningún tipo de remordimiento. Esto significa que éste nunca renació, ni tampoco es una nueva criatura, ya que las cosas viejas jamás pasaron, ni fueron hechas nuevas todas las cosas en este. Este tipo de cristianos nunca recibieron la transformación espiritual que viene al aceptar y seguir a Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello en la palabra de Dios nos dice, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Leamos Mateo capítulo 7, del 21 al 23, en la Nueva Versión Internacional, que nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto quiere decir que no todos los que asisten a una iglesia o que se refieren a sí mismos como cristianos verdaderos no lo son, ya que solo son cristianos de nombre, pero que en realidad no son aceptos por el Señor. Esto es muy grave, ya que muchos en el mundo dicen sin titubear, yo soy cristiano, pero por sus frutos demuestran todo lo contrario. Dios no puede ser burlado. Ahora miremos cómo la Biblia nos explica esta situación. Por lo tanto, pongamos atención a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versos del 24 al 30, que nos dice así. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con él y el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Impresionante. Vamos a ver que el mismo Señor Jesús interpreta esta parábola y explica claramente para que no haya ninguna duda. Veamos qué es lo que nos dice en Mateo capítulo 13, del 38 al 43. Dice Jesús, explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán
en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, veamos por partes y miremos con atención lo que dice el Señor. Número 1. El que siembra la semilla es el Señor Jesús. Él es el que siembra la palabra de Dios. Número 2. El campo es el mundo donde se encuentran tanto la buena semilla, que son los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, pero también se encuentra la cizaña, que son los hijos del maligno, o sea, de Satanás, aquellos que hacen maldad y que sirven de tropiezo. Número 3. ¿Quién sembró la cizaña? ¿El diablo o Satanás? Tome en cuenta esto. Dios no sembró la cizaña, sino el enemigo. Número 4. La cosecha o la siega será en el fin de los tiempos. Número 5. ¿Quiénes son los segadores o los que cosechan? Los ángeles. Número 6. ¿Qué pasará con la buena semilla? Esta será recogida al final de los tiempos y llevada al granero del Señor. O quiero decir, al reino de los cielos. 7. ¿Qué ocurrirá con la cizaña? Aquellos que hacen iniquidad y que sirven de tropiezo. Ellos serán recogidos y echados en el fuego eterno. En Mateo capítulo 13, versos del 24 al 30, nos muestra claramente de cómo actuarán los verdaderos cristianos, quienes son representados como la semilla. Estos son los que producen frutos, mientras que aquellos que no producen frutos son los que fueron sembrados por el maligno. Y en verdad, estos nunca producirán ningún fruto bueno, ya que estos son los que hacen mal, los que hacen pecado y sirven de tropiezo para los verdaderos cristianos. Hablemos en el contexto que nos es prioritario. Hoy vivimos en un mundo donde todos piensan que son verdaderos cristianos, aún sin obedecer la palabra de Dios, aún llenos de pecado. Pero lo más grave es que estos mismos piensan que heredarán el reino de los cielos. Pero dejemos que la misma palabra nos vaya hablando acerca de esto tan importante. En Hebreos capítulo 6, versos 4 al 7 nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Quiero que leamos la versión en el lenguaje actual para que nos dibuje esto de mejor manera. Miremos el mismo Hebreos 6, versos del 4 al 7. Traducción en lenguaje actual, que nos dice así: pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan recibido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver
a Él. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador. Y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios lo maldice. Al final se le prende fuego. Tremenda palabra de Dios. Es tremendo. ¿Qué es lo que el apóstol quiere decirnos con este texto? El Espíritu Santo será quien nos guíe hacia toda verdad. Miremos, en este momento el apóstol hace referencia con una palabra clave diciendo, es imposible. ¿Qué es imposible? Que los que recibieron, conocieron, vivieron, obedecieron la palabra de Dios y que recayeron en su fe a causa del pecado, alejándose de Dios. Dice, es imposible que sean nuevamente renovados en su fe, ya que crucificarían nuevamente a Jesús por su mal testimonio, exponiendo al Señor a vituperio, a insultos, a blasfemia, lo difamarán, lo deshonrarán. Estas personas, al final, ya tienen su recompensa, que es el fuego. Es tremendo. O sea, no hay a dónde perderse cuando la palabra de Dios habla. La habla claramente. Ahora veamos Mateo capítulo 13, versos del 1 al 9. La parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Notemos cómo inicia con un gran simbolismo el versículo 1 que dice que Jesús salió de su casa. Estaba hablando, claro, de la casa de Israel. Y luego hace referencia a que se sentó a orillas del mar, que simboliza a las multitudes, a las personas o naciones. Pero en este caso son personas que no conocían del Señor, naciones paganas o gentiles. En ese momento, el Señor se volvía hacia el mundo incrédulo. Recuerde que el sembrador es el Señor Jesús, y a partir de ese instante también serían los discípulos, los apóstoles, los pastores, ahora los evangelistas, los maestros. Es decir, el Señor Jesús y todos los que hemos aprendido de Él, las buenas nuevas, que en este caso es la semilla con el objetivo de sembrar. Y así como el Señor siembra junto al camino, que son aquellos que oyen el mensaje de forma superficial y de duro corazón, no permitiendo que la palabra cambie sus vidas. También se encuentran los que representan los pedregales, que son personas que aunque muestran interés en recibir por momentos la semilla, esta no puede enraizar, ya que en sus corazones existen cosas más importantes, por lo que sus corazones son impenetrables, por lo que la palabra de Dios no prospera. Aquellos que representan los espinos son los que tienen puestos sus ojos en este mundo,
pero que también quieren recibir la semilla, pero que finalmente las ansiedades de este mundo y lo material terminan sofocando la palabra de Dios y la poca fe de estas personas. Ahora hablemos de la buena tierra, en la que una parte de las semillas cayeron y dieron frutos, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. La buena tierra o la tierra buena representa a aquellos corazones dispuestos a recibir la palabra de Dios. Pero no solo hay disposición, sino que la palabra de Dios se impregna en estas personas y son capaces de demostrarlo al mundo con hechos, produciendo frutos en todo tiempo. No solo en tiempos buenos, sino que también lo hacen en tiempos de dificultad. Estos son los que han enraizado la palabra de Dios completamente en sus vidas. Dios siembra en 4 tipos de hombres su palabra, pero hay solamente uno que le escucha, obedece y comparte. Mientras los otros 3 tipos de hombres en quienes fueron sembradas la palabra, la desprecian y pisotean. Hay uno solo que recibe la palabra de Dios con alegría y por lo tanto alia la misericordia del Señor y por ende estará listo para cuando sea la gran cosecha. Recuerde que en cada uno de estos cristianos el Señor sembró la misma semilla, pero en 3 no creció, porque no hubo fe, ya que sus ojos y corazón están puestos en las cosas de este mundo, como son las riquezas, las contiendas, los afanes, la discordia, el sexo, el adulterio, la drogadicción, la difamación, la mentira, los malos pensamientos, las impurezas sexuales, la envidia, el odio, la lujuria, la calumnia, la ira, la soberbia, la avaricia, la pereza, el aborto, la corrupción, la adivinación, la arrogancia, los celos, los deseos malos y muchas otras cosas. Usted puede pensar en un pecado X y usted puede añadirle a esta lista. Por todo esto y mucho más, vienen las aves del mal, o sea, del maligno, y se comen la semilla que es la palabra de Dios, y por ello muchos irán a condenación. El resumen de Mateo capítulo 13, versos del 1 al 9, sucede así. Número 1. Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Número 2. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Número 3. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero aquí vemos a aquella persona que vendría a ser la número 4, que recibió la semilla con alegría. Esta es llamada buena tierra. Y el efecto fue que la semilla sí brotó y produjo mucho fruto. Ahora veamos que todos los 4 casos recibieron la palabra de Dios, o sea, la semilla, pero en 3 la semilla se malogró. Eso quiere decir que la maravillosa semilla de la palabra de Dios no cumplió con su propósito en estas 3 personas, ya que existen pecados que no permiten que la palabra de Dios cumpla el propósito de dar frutos, y lo contrario, desarrollan cardos y espinas. Recuerde que el propósito de la semilla es de transformar al hombre para ser aceptados delante de Dios, para de esta forma llegar a salvación y vida eterna. Muchas personas se encuentran dentro de la iglesia y han crecido juntos. Se encuentran los de junto al camino, los pedregales y los espinos. Pero también se encuentra la buena tierra. Estos han recibido la misma semilla, o digamos, la misma palabra de Dios, pero no en todos tuvo el mismo efecto a causa de sus corazones.
Ahora todos dicen creer en Dios. Todos dicen amar a Dios. Veamos Juan capítulo 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esta parte podemos constatar qué clase de cristianos somos. No podemos decir que amamos al Señor si amamos al mundo. Veamos primera de Juan capítulo 2 versos 15 y 16 en la traducción en lenguaje actual, que nos dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Qué importante que es la fe. No solo es recibir la semilla, sino que es necesario cultivarla para que ésta crezca y de esta forma pueda dar los frutos espirituales que mostrarán quiénes somos en realidad, si somos o no verdaderos cristianos. Muchos escuchan la palabra de Dios, pero esta no entra en sus corazones para que puedan ser transformados o puedan nacer de nuevo. Por ello vemos que muchos están perdidos, aunque estén dentro de las iglesias. De allí existen muchos que caen y continúan con su viejo hombre, con sus frutos de pecado. En Hebreos capítulo 4, versos del 1 al 3, nos dice así. Vamos a leerlo en el Reina Valera Antigua. Temamos, dice, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Oye, es tremendo. Vamos a leerlo en el lenguaje actual porque es impresionante ver cómo la palabra nos habla tan claramente. Vamos a leer Hebreos capítulo 4 versos del 1 al 3 en la traducción en lenguaje actual, que nos dice así: por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo: por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Es tremendo. Simplemente es que a Dios no lo podemos engañar. Así de fácil. El apóstol Pablo, si bien es cierto, habla a los judíos, quienes habían escuchado a Dios en vivo y en directo en el monte Sinaí, vieron sus milagros y prodigios, les dio agua en el desierto, comieron maná en el desierto, para que no perecieran, y les dio la tierra prometida para que habitaran seguros y confiados. Todo esto y mucho más les dio al pueblo de Israel. Y lo único que pedía el Señor era la fidelidad de su pueblo, ese pueblo escogido. Pero esto no ocurrió de esta manera. Su fe no les alcanzó, y aunque eran el pueblo escogido de Dios, los castigó, y tuvieron que ver y sentir el dolor de ser sacados de la tierra que Dios les dio. Si el pueblo de Dios lo ha pagado de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para creer que podemos seguir pecando y aún así creemos que tenemos derecho
a entrar de esa forma al reino de los cielos. Los que se dicen ser cristianos pero que nunca recibieron la palabra de Dios y han dejado que ésta se seque de tal forma, estos serán quemados en el fuego. Muchas veces me dicen que soy muy duro con la palabra de Dios. Pero recuerde que no soy yo, sino que es la palabra de Dios que está hablando para que las personas concienticen que no hay ninguna otra forma que a través de Cristo Jesús de entrar al reino de los cielos. No podemos creer que existen personas infiltradas en las iglesias que vienen de parte del maligno a sembrar semillas las cuales producirán muerte espiritual, dolor y fracaso, ya que todo lo que estos predican son en contra de Dios y por lo tanto es para muerte eterna. Entendamos un poquito más a lo que la palabra de Dios explica. En Juan capítulo 3 versos del 1 al 8, Jesús y Nicodemo. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tremenda palabra de Dios. Y no hay duda alguna que si un creyente o una persona natural no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, no puede entrar en el reino de los cielos, mismo si esta persona se encuentra en la iglesia. Y esta persona posiblemente puede estar muchísimos años congregándose y de pronto la palabra de Dios no ha hecho efecto en su vida. Si esta persona no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. De esta forma, no importa cuánto diga una persona cuán verdadero cristiano es, ya que por sus frutos se lo va a reconocer. Nicodemo era la crema innata y conocía incluso la palabra, pero esta no había cambiado su vida, ni él había nacido de nuevo. Esto quiere decir que aunque creía estar cerca de Dios, en realidad estaba muy lejos, ya que sus frutos no eran dignos delante del Señor. Juan capítulo 15, verso 2 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Como decía hace un momento, Dios nos conoce y sabe todo de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos y cuánto le amamos. Él sabe si en verdad lo amamos. Por ello, Dios sabe cuánto nos duele hacer algo que no está bien. Dios entiende en nosotros que nos equivocamos, ya que somos humanos, pero también sabe el dolor que nos causa cuando pecamos y no lo queremos volver a hacer. Él dice que no hay ni un solo justo, pero nos brinda la esperanza de que cuando creemos en Él y nuestra fe es inquebrantable, Él está ahí para ayudarnos a crecer más y más y que los frutos que demos sean mayores. Dios quiere que seamos vencedores en todo sentido y que cada día nos parezcamos más a Él, que busquemos su rostro cada día, crezcamos más en el conocimiento de la palabra de Dios
y que nos alejemos del pecado. De ahí vienen sus promesas que dicen, ejemplo Apocalipsis capítulo 3 verso 21, que nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 2 verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En Apocalipsis capítulo 3 verso 12 nos dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Solo observe como dice el Señor, al que venciere. ¿Vencer qué? Vencer el pecado, vencer la tentación, vencer a este mundo y a Satanás que desean que siempre vivas en el fango, sucio, deshonrando a Dios. Por ello es muy importante que en nosotros germine la semilla y se enraíce la palabra de Dios para que los frutos sean cada vez mejor y más abundante. Por último, leamos Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14, que nos dice advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es muy importante que aquella semilla que Dios ha sembrado en nosotros crezca cada vez más, ya que con nuestro actuar, nuestra vida y en la forma de dirigirnos se podrá evidenciar si somos o no verdaderos seguidores de Cristo, llamados verdaderos cristianos, no de labios para afuera, sino de nuestro corazón hacia afuera, porque de esta manera los frutos que produciremos se podrán ver. Éxodo 32:33, y con esto terminamos. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, debemos ser como Dios quiere que seamos. Debemos escuchar la palabra de Dios, permitir que esa palabra de Dios penetre hasta el fondo de nuestros corazones y comience a germinar y dar fruto. Y esos frutos van a ser visibles incluso para las otras personas, porque podrán descubrir en nosotros que somos especiales. Tú que eres de aquellos que aman la palabra de Dios, que aman su pronta venida, que aman el reino de los cielos y que aman compartir la semilla, compartir la palabra de Dios. Yo te invito a que con alegría, con regocijo, cada vez que escuches esa hermosa palabra, sientas el amor de Dios a través del sacrificio enorme que hizo nuestro Señor Jesucristo, únicamente por amor, por ti y por mí. Y para aquellas personas que piensan que la palabra de Dios es un juego, que el vivir en Cristo es un juego y que pueden seguir pecando deliberadamente, ya saben qué es lo que pasa con aquellas personas que pecan de esta manera. Quiero invitarte a hacer esta oración de todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dile así: Señor mío,
Yo te necesito, Señor. Señor, tú eres quien deposita esas semillas, tanto en buena tierra, así como en pedregales, en espinos y en tierra dura, seca, donde no pueden entrar ni penetrar estas semillas para reproducirse. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi caminar. Hoy yo quiero entregarme a ti de todo corazón, Señor. Pedirte que tú mores en mí, que cambies mi vida por completo, que perdones todos mis pecados, Señor. Como tú, Señor Jesús, dijiste, tus pecados te son perdonados. Vete, pero no peques más. Así mismo quiero ser hoy, Señor. A partir de este día, ayúdame a ser fiel a ti, Señor. Ayúdame a caminar en rectitud y convertirme en un verdadero hijo tuyo, en un verdadero cristiano, Señor. Te ruego que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que por ningún motivo sea echado de ese libro, Señor. Ayúdame a caminar como tú quieres que camine y ayúdame a ser fuerte. Ayúdame, Señor, a resistir los embates del maligno, Señor. Gracias por venir a ser parte de mi vida, de estar en mi corazón. Y sé que a partir de hoy, tú estarás conmigo todos los días, hasta el fin. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor infinito. Oro por aquellas personas que necesitan encontrarte, Señor. Te pido que toques sus corazones, que ablandes sus corazones y los conviertas, Señor, en buena tierra, para que tu palabra, Señor, esa semilla crezca y puedan dar frutos en gran manera. Oro por aquellos que, Señor, no han encontrado en ti todavía la salida. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú toques sus vidas, que tú cambies sus mentes, sus corazones, y que tú los toques, Señor, con tu poder, para que caminen contigo, Señor. Todo esto te lo pido y te lo digo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios te bendiga una vez más y que esta semana sea llena de lo mejor en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bye.